buenos días, soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre el neurofeedback y es por ello que nos acompaña Nerea Núñez. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Hola, Mireia, muy bien. Pues para quien no la conozca, Nerea es licenciada en psicología y en educación infantil, así puede lograr un conocimiento y una visión global de sus pacientes en el desarrollo humano y además también tiene un máster en neuropsicología clínica y hace que los valores principales en los que está centrado su tratamiento son el acompañamiento, la adecuación y el respeto sobre todo al paciente. En este caso, para hablar de neurofeedback, primero me gustaría preguntarle qué usos tiene y qué es. Vale, pues el neurofeedback es una técnica de entrenamiento que consiste en la modificación de los patrones de actividad cerebral, cogiendo como base el condicionamiento operante, que es, le pedimos una acción al cerebro y si él realiza esa acción, le premiamos. Siempre que deje de realizar esa acción, entregaríamos un castigo en función de la tarea que tenemos delante. De esa manera vamos modificando esos patrones para poder conseguir el objetivo que nos planteamos. Entonces, en cuanto a uso, podría ser o bien para una mejora cognitiva, mejorar alguna función en específico, esas conexiones sinápticas que tenemos de manera natural, o bien más para tratar una patología como ansiedad, depresión, hiperactividad. Si nos centramos en este tipo de tratamientos en el estrés y la ansiedad, sobre todo, ¿cuáles serían los beneficios que podemos encontrar? Normalmente, tanto la ansiedad como el estrés tienen como motivo principal una hiperactivación del sistema nervioso central, es decir, el cerebro intenta gestionar todo lo que tiene a su alrededor, intenta dar todo su esfuerzo y todos sus recursos cognitivos al mismo tiempo, pero por capacidad no se consigue. Entonces, lo que intentaríamos hacer con el neurofeedback es modificar esos patrones de manera que hubiera un equilibrio, que el sistema nervioso no estuviera hiperactivado y que por lo tanto todo aquello que gestionara lo hiciera a un nivel un poquito más bajo y utilizando menos recursos. Por lo tanto, como beneficio, conseguiríamos un funcionamiento más adecuado y más funcional del cerebro que nos restaría toda esa manifestación de ansiedad, de estrés, pensamientos rumiantes, etcétera. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre en qué consiste exactamente el tratamiento y cuáles son los pasos que se siguen? Vale, pues para empezar el neurofeedback lo primero que tenemos que hacer es un electroencefalograma, un mapeo cerebral más coloquialmente. Entonces, con eso lo que hacemos es conseguir un punto de partida y conocemos cuál es la manera que tiene ese cerebro en concreto para trabajar. De ahí, de esa información, lo que también hacemos es sacar unos protocolos específicos para saber cuál sería ese refuerzo y ese castigo que deberíamos dar. Entonces, una vez conocemos cuál es la manera que tiene ese cerebro de funcionar, nos ponemos en las sesiones, ¿vale? Normalmente se recomienda de primeras un bloque de 20 sesiones, ya que por estudios es el mínimo número de sesiones que se necesita para poder empezar a generar un cambio y que el cambio que se genera sea estable. Entonces, las funciones consisten en establecer una sala neutra en cuanto a estímulos al paciente, se le pondría una tarea adelante y pediríamos al paciente que focalice toda su atención tanto en la tarea que tiene como en intentar llevar a su cuerpo a un estado de relajación y de extensión. Cuando el cerebro se focaliza en una sola tarea, de manera natural, él mismo se va equilibrando. Entonces colocamos un casco que lo que hacemos es registrar los impulsos a los que está funcionando en ese momento el cerebro para poder premiar o castigar en función de la tarea que tenemos delante. Las sesiones normalmente son unos 30-40 minutitos, entonces con esa frecuencia de entrenamiento y esas 20 sesiones, a base de esos premios, el cerebro va entendiendo cuál es la frecuencia correcta a la que tiene que ir funcionando para que su consumo y esos recursos cognitivos que aplican sean los correctos. Entonces, al finalizar esas 20 sesiones, volvemos a repetir ese electroencefalograma para poder comparar cuál sería la manera que funcionaba el cerebro previo al entrenamiento y cuál es la manera que tiene que funcionar una vez lo hemos entrenado. Este mapeo del cerebro que has nombrado al principio, que es como el primer paso, por qué sería tan importante realizarlo para empezar el tratamiento? Es súper importante porque, al menos en Neurocenter, lo que hacemos es
un entrenamiento personalizado. Entonces necesitamos conocer cuál es la manera específica de ese cerebro en concreto para trabajar. Entonces necesitamos ese punto de partida para que los protocolos sean lo más ajustados y lo más precisos posibles. Y en el caso del estrés y la ansiedad, cualquier persona que sufra de ello o lo padezca puede realizar un tratamiento con el neurofeedback o está indicado a unos pacientes en concreto. De manera general, cualquier persona puede utilizar la técnica de neurofeedback. Lo que sí que es bastante importante en este tipo de entrenamiento es sobre todo la frecuencia. Al final estamos hablando de un entrenamiento, entonces el cerebro para acostumbrarse necesita una regularidad. Necesitamos esas 20 sesiones, normalmente recomendamos una frecuencia de 2 veces por semana, dejando unas 24 horas de descanso entre sesión y sesión. Siempre y cuando la persona pueda tener ese compromiso y esa frecuencia, así como también esa predisposición a modificar hábitos de consumo del sueño, de alimentación, deporte. La toma de medicación no suele estar contraindicada, de hecho en algunos casos se recomienda para que el paciente empiece en un punto de estabilización, pero siempre y cuando se dé sobre todo ese compromiso a la regularidad, en principio todo el mundo puede realizar neurofeedback de cara a la ansiedad y al estrés. Y una vez se han terminado estas 20 sesiones, también en base a su experiencia, ¿qué resultados estamos o se acostumbran a ver o cuál sería el pronóstico a largo plazo? De manera general, teniendo en cuenta que estamos trabajando y modificando esos patrones disfuncionales, siempre se obtiene algún beneficio, sea mayor o menor. Ahí dependerá de la fuerza de las conexiones de la persona, la regularidad, de nuevo, como decía, con la que se han llevado a cabo las sesiones. Esas 20 sesiones es el mínimo número necesario para poder generar un cambio, pero no quiere decir que con estas 20 lo tengamos todo ya en el punto en el que deseamos. Hay que ir viendo un poquito cuál es el caso particular, desde dónde partimos y siempre y cuando se lleve toda esta regularidad a cabo, los efectos son a largo plazo. El neurofeedback es algo que hace el cerebro de manera innata, nosotros no inducimos nada, simplemente premiamos o castigamos. Entonces es el cerebro quien entiende que esta nueva manera de trabajar es más funcional que la previa. Como eso también implica un consumo menor de recursos, al cerebro eso le gusta y por lo tanto ya se lo coge para él. Si mantenemos sobre todo la higiene del sueño, una regularidad en la alimentación, en el deporte y vamos controlando un poquito las técnicas que tenemos para afrontar ciertas situaciones, todo eso se mantiene siempre a largo plazo. Y sería un tratamiento que se entiende complementario, por ejemplo, a una terapia psicológica en el caso de pues, estrés, ansiedad o depresión, o va aparte y se puede realizar sin una parte complementaria como sería la terapia. Se puede realizar de manera individual. Sí que es cierto que por estudios es muy recomendable combinarlo con psicoterapia. Aunque nos centremos en áreas específicas que se han observado que están disfuncionales con respecto a otras, el cerebro es una red que se conecta entre todas las partes y entre sí. De modo que a la que modificamos un poquito, todo el resto se ve influenciado. Cuando trabajamos en neurofeedback tenemos como alguna manera de desbloquear cosas que tenemos internamente cerradas por algún mecanismo de defensa. Entonces es bastante recomendable combinarlo con psicoterapia para poder abordar todas estas sensaciones que desconocíamos, el uso de estas herramientas que comentaba. Entonces los beneficios sí que es verdad que son mayores cuando se combina con psicoterapia. Pues Nerea, hasta aquí sería la entrevista. No sé si quiere añadir alguna cosa. Pues primero, antes de nada, daros las gracias por este ratito. Espero haber sido bien clara, espero que a todo el mundo le haya quedado un poquito cuál es la noción del neurofeedback y que se animen a probarlo porque no hace falta tener ninguna sintomatología, ninguna patología como tal para probarlo y creo que es una técnica bastante beneficiosa para todo el mundo. Así que gracias a Top Doctors y a ti, Mireia. Pues muchísimas gracias también a ti por este rato y sobre todo también por darnos a conocer lo que es el neurofeedback, que creo que a lo mejor todavía es una técnica un poco desconocida para muchas personas. Así que muchísimas gracias por este rato y seguro que nos vemos en otra ocasión. Y a toda la gente de
Top Doctors también decirles que si quieren visitarse la consulta de Nerea en Neurocenter, pues no se puede hacer a través de la plataforma de Top Doctors y seguro que están encantados de recibirlos. Así que muchísimas gracias otra vez y nada, espero que tengas un buen día. Igualmente, gracias, Mireia. Adiós.